Nuevamente, bienvenidos a esta segunda parte de la charla que estamos teniendo sobre el mundo espiritual. La vez pasada comenzamos a dar una introducción, pero hoy vamos a ir un poco más profundo. Es un tema bastante amplio, también retador de mi parte o osado venir a resumirlo en 2 sesiones solamente, pero yo creo que es suficiente para que nosotros después podamos, cada uno de ustedes pueda ir profundizando, investigando, leyendo, orando también sobre lo que vamos a ver hoy, que es el mundo espiritual, y lo he titulado El objetivo, las almas, porque se trata de las almas. Y de una vez entramos en materia y hemos visto de la vez pasada cómo el ser humano somos tres en uno, somos una persona tripartita. Dios nos hizo así, así como Dios es trino también, un solo Dios, tres personas en un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En la Biblia hay muchas situaciones en donde hay el número tres en uno, vamos a verlo más adelante también, pero nosotros somos tres, que somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando una persona muere, su alma y su espíritu se separan del cuerpo. El cuerpo físico es puesto en una tumba o cremado hoy en día, pero el espíritu no es incorpóreo, o sea, el espíritu tiene lo que Pablo llama un cuerpo psíquico o un cuerpo anímico. Anímico, vamos a verlo más adelante, la definición se refiere al alma. El cuerpo de alguien cuando se separa de su alma, y el espíritu, de todas maneras, ese cuerpo anímico sigue oyendo, hablando, pensando, sintiendo, y de alguna manera es tangible también. No es como un fantasma, ni mucho menos, pero definitivamente es especial, es digamos un cuerpo espíritu, que lo vamos a ver ahora en un rato. Y Jesús nos da un ejemplo espectacular cuando Él resucita en un cuerpo, pero Él era un cuerpo espíritu, un cuerpo, no llamémoslo un cuerpo espiritual, porque Él podía ser tocado. Él de hecho comió cuando resucitó. Él esperó que llegaran los discípulos en el lago, en la orilla del lago, y les tenía preparado pescado, y él comió con ellos, él estuvo con ellos. Jesús, cuando hace esto específicamente, yo creo que no es como dicen por ahí, que nice que es Jesús o algo así. Yo creo que Jesús nos quería enseñar también la forma como nosotros vamos a resucitar, porque vamos a ser como Él. De todas maneras, es un cuerpo que en este mundo físico va a ser limitado en su uso, porque si no, entonces no sería necesario que nosotros recobráramos el cuerpo físico en la resurrección. El cuerpo es temporal, pero el alma y el espíritu permanecen. En Lucas 16, de 19 a 31, se da un ejemplo espectacular de cómo es un alma corpórea, o sea, es un alma que tiene cuerpo. Y esta es la historia del hombre rico y Lázaro. Cuando hablamos de corpóreo, según la Real Academia Española, es que tiene cuerpo o tiene consistencia, es un alma que tiene un cuerpo. Es un poco difícil para nosotros en este mundo físico limitado poder entenderlo, pero en la medida que vayamos profundizando vamos a tener una idea de cómo hacerlo. Nuevamente, las versiones, los versículos, etcétera, que voy a mostrar acá son en español de la Valera 1602 purificada. Ustedes pueden tener sus versiones y pueden comparar, pero en algunos versículos a lo mejor es distinto, entonces pues lo he puesto aquí en la pantalla, y le voy a pedir el favor a ustedes de vez en cuando que me ayuden a leer cuando los pongamos en la pantalla. Ok. También, nuevamente, parte lo estamos tomando del de el libro Verdad Dispensacional, o Dispensational Truth, de Clarence Larkin. Yo les mandé a ustedes que por favor leyeran Lucas 16, del 19 al 31, que es la historia de este señor que era el hombre rico, persona adinerada, y que había un mendigo que estaba ahí siempre a su puerta, que era Lázaro, siempre estaba mendigando. Este hombre rico lo despreciaba, ambos murieron. Pues resulta que Lázaro se fue al seno de Abraham, porque en ese momento era el seno de Abraham. Ahora vamos a mirar un poco sobre eso, pero el hombre rico se fue directamente al infierno. En ese lugar, el hombre rico reconoció a Lázaro, lo llama por su nombre. Dice que estaba atormentado, ¿no? Porque estaba en llamas, su cuerpo Claro, el estaba... hombre, pues claro, estaba en el infierno. Entonces, Ujú. pero vamos a ver más adelante, porque hay muchas cosas aquí que son muy interesantes. A veces no nos detenemos a mirar, pero yo creo que son bastante dicientes de lo que es el mundo espiritual. Él le pide ayuda al padre Abraham, esencialmente, para que envíe a Lázaro, a este personaje, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua. Entonces Abraham le dijo que, mira, tú tuviste todo en tu vida, bienes y todo. Lázaro no tuvo nada sino males, pero aparte le dice, hay una gran cima con S en la Valera 1602, en la King James le llaman golfo, que es una separación, es infranqueable, es imposible atravesarla de un lado para otro. Entonces, revisemos qué nos dice el Señor con esta historia. Primero, no es una parábola. Por varias razones, los teólogos han concluido que esto no es una parábola, y nosotros cuando leemos la Biblia también tenemos que entender, porque una parábola, por ejemplo,
No usa nombre propio. Ninguna parábola en la Biblia tiene nombre propio. Pero esta historia sí. Entonces Jesús, cuando lo está narrando, describe que algo realmente sucedió en el otro mundo. Jesús sabía y él conoció que esto ocurrió. Tanto Lázaro como el hombre rico, ambos murieron. O sea, ninguno se llevó nada al otro lado. Ambos fueron sepultados. Sus cuerpos físicos fueron dejados en la tierra. Lo que le sucedió en esta historia es en estado desencarnado, o sea, sin la carne, sin el cuerpo. Ambos estaban conscientes. El rico reconoció a Lázaro. Esto no hubiera sido posible si Lázaro no tuviera un cuerpo, pero no el cuerpo físico que ya estaba enterrado, sino un cuerpo anímico, significa relativo al alma. De alguna forma, este cuerpo que el hombre rico vio, le recordó o vio y lo identificó como el mendigo que estaba ahí a su puerta. Cuando vemos esta historia, es una prueba que el cuerpo anímico, el cuerpo alma, no es simplemente un cuerpo, sino que en su forma exterior se parece al cuerpo terrenal que tenía su dueño cuando estaba en la tierra. Porque, repito, si no, no hubiera podido ser reconocido por el hombre rico. Vemos que este hombre rico podía ver, sentir, podía tener sed, podía hablar, podía recordar. Todos son sentidos de un humano. Él poseía sus sentidos. Él no había perdido su personalidad. Entonces nos damos cuenta que aquí no hay tal ruptura a pasar de la vida terrenal a la vida espiritual. Es como si fuera una vida que está fundida en la otra. Es la misma vida, pero que tiene otras características diferentes. Aquí esta historia, que las congregaciones lo ven como algo súper útil para dar muchas enseñanzas sobre sí, nosotros aquí en la tierra, no importa que pasemos trabajo, etcétera, en la otra vida vamos a tener premios y todo eso es cierto. Pero acá el Señor Jesucristo nos está dando mucha luz, muchas indicaciones del mundo espiritual. O sea, es una vida que cambia forma de presentarse, de vida física a vida espiritual. Luego, en la resurrección, la vida espiritual se va a funcionar con la vida de la resurrección. Entonces, esta vida espiritual, llamémosla así, cuando pues está después, la persona después de que muere, pero luego viene la vida de la resurrección, que es como la otra parte de la vida, es como un ser humano, que primero es bebé, niño, luego infante, adolescente, y es la misma vida, pero va cambiando de forma. De hecho, uno ve un hombre y no es lo mismo como cuando era bebé, por supuesto, pero es la misma persona. Así es como nosotros en el proceso de transformación de la vida física, luego a la vida espiritual y luego a la vida de resurrección, vamos a tener esos pasos de transformación. Aunque la muerte nos despoja de nuestro cuerpo material, cambia nuestra presencia en esta parte física, pero no destruye nuestra personalidad o nuestra forma corporal exterior, que es la que veía el hombre rico a Lázaro, no la destruye. Hay una cosa que en las escrituras, cuando el Señor Jesús habla de dormir, siempre se refiere al cuerpo. Cuando él hizo varias resurrecciones o resucitó, por ejemplo, a la niña que estaba enferma, la hija de Jairo, que él dijo, la niña duerme y todo el mundo se lo burló, es el cuerpo, no es el alma. Cuando uno dice dormido en Jesús, también, para que lo tengan en cuenta, solo aplica a los creyentes. Una persona incrédula no puede dormir en Jesús. Entonces es para que vean cómo Jesús usa la palabra dormir. No era una metáfora, no era una alegoría, es porque tiene una razón de usarlo. Espere que aquí tengo gente que va a entrar. José está entrando. Vamos a mirar algo aquí muy importante y quiero que por favor le pongan bastante atención en esta parte que viene. Si pueden ir mirando la pantalla mientras yo voy hablando, porque esto va a ser didáctico, vamos a ir paso a paso lo que vamos a ir mostrando. Entonces vamos a hablar de la naturaleza triuna o triple del hombre. Quiero tener su atención. Creo que hasta ahí vamos a hacer una pausa. No sé si tengan preguntas, si no seguimos. Ahí vamos, bien. Sí, yo lo entiendo súper bien. Bueno, entonces vamos a mirar la pantalla con la naturaleza triuna del hombre, porque yo le he pedido al Señor y cuando les pedí el favor que oraran era para que me usara bien para explicar esta parte que viene y también otro tema más adelante. Entonces, dentro de esta naturaleza triuna ya vimos algo en la sesión pasada. Aquí vemos tres círculos. El círculo exterior representa el cuerpo del hombre. El círculo de la mitad representa el alma, o sea, digamos, los de colores, el naranja, luego viene como un grisecito y luego viene el de más adentro, es el espíritu. Lo que Pablo llama en la palabra, les voy a dar los versículos, pero ustedes pues con juicio van y lo miran. Pablo llama el hombre carnal, el relativo al cuerpo, que está en 1 Corintios 3, del 1 al 3. Luego habla del hombre natural, que es 1 Corintios 2:14, que es el del alma, y luego el hombre espiritual, 1 Corintios 3:1, que son estas partes del hombre. Entonces, hasta ahí vamos bien. En cuanto a velocidad y todos bien. Entonces, Sí, Saulo. Todo bien. Perfecto. Yo después lo escucho, no voy ningún versículo por estar sacándole fotos.
Bueno, pero esto como lo van a tener, yo les mando también la presentación. Entonces, en el círculo exterior, que es donde está el cuerpo, se interrelaciona con el mundo material a través de los 5 sentidos, que son la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Aquí van en orden. Entonces, estos 5 sentidos son, digamos, las puertas que el alma utiliza, que viene del cuerpo, como sus elementos para explorar el fenómeno físico, los fenómenos de la materia y también para el recuerdo o toda la parte histórica. De esta manera, el alma usa el cuerpo para comunicarse con el mundo exterior. No hay otra forma. Y mientras yo estudiaba aquí, preparaba este tema, hay algo que el Señor me inquietaba mucho, era cómo nosotros los seres humanos somos como esas antenas, o como esos puntos de comunicación del mundo espiritual con el mundo físico. Es impresionante. Nosotros no somos solamente unos seres puestos aquí por Dios, no, nosotros somos algo especial y es la forma como el mundo espiritual se comunica con el mundo físico a través de los seres humanos. Vemos cómo entonces el alma usa o se comunica hacia afuera con el cuerpo. ¿Cómo lo hace? A través de estos sentidos que forman puertas, son las puertas del alma hacia afuera, y ya las puertas serían la puerta de la imaginación, que está relacionada con la vista, la puerta de la conciencia, que está relacionada con el olfato, la puerta de la memoria, que está relacionada con el oído, la puerta de la razón, que está relacionada con el gusto, y la puerta de los afectos, que está relacionada con el tacto. Están conectados uno con lo otro. Vamos y ven cómo vamos progresivamente. Entonces, la puerta de la imaginación del alma, acuérdense, el alma entonces tiene la imaginación. Ustedes no pueden tocar la imaginación, pero uno sí puede decir que tiene vista. Pero ¿qué se puede ya físicamente palpar? El ojo, que es por donde el alma ve. El alma ve a través del ojo. La puerta de la conciencia corresponde a la puerta del olor, por donde el alma detecta la presencia del bien y del mal. Y aquí hago un alto. Me acuerdo hace muchos años, percibía los olores de la maldad y yo decía, aquí están haciendo brujería. Yo creo que mi esposa se acuerda. Es un olor horrible, horrible, feo. Yo decía, aquí están haciendo algo. Y en efecto eran cosas malas. No sé si ustedes entran a algún sitio y eso se siente. Claro que es el espíritu y el alma que está sintiendo, pero uno lo puede percibir. Cierro aquí. Sí, yo sí lo he hecho. Sí, este es tenaz. Cierro Sí. acá en la parte de paréntesis con el tema del olfato. La puerta de la memoria corresponde a la puerta del oído, por donde el alma recuerda lo que escuchó. La puerta de la razón corresponde a la puerta del gusto, en donde el alma compara hechos, así como el gusto compara los alimentos. Y la puerta de los afectos corresponde a la puerta del tacto, piel, como la mano, es con lo que el alma siente a la persona que ama. Psicólogos y etcétera podrán controvertir o decir muchas cosas aquí sobre esto, pero esto es como una especie de síntesis o de resumen de cómo se relacionan los órganos con el alma y a través de las puertas del alma. El espíritu recibe lo que viene de afuera, las cosas externas y materiales, no hay otra forma sino a través del alma. Tiene que pasar primero por el alma y después por el cuerpo. Entonces recibe a través del alma y del cuerpo. O sea, el espíritu está allá más adentro, más metido. El espíritu también tiene facultades sensoriales, él también siente. El espíritu también tiene 5 sentidos, que son la fe, la esperanza, la reverencia, la adoración y la oración. Sin la presencia de Dios, estas facultades sensoriales del espíritu o están apagadas o son susceptibles de ser utilizadas de una manera inadecuada o puede ser atacado y puede ser o abusado y usado de una manera inadecuada. Por ejemplo, cuando el ser humano pone su esperanza en lo que no es, o su fe en lo que no es, o reverencia lo que no es, o adora lo que no es. Cuando hacemos todo esto, cuando ponemos nuestra fe, no en Dios, sino en otras cosas, ponemos nuestra esperanza también en otras cosas. Ojo que esto también le pasa mucho a los cristianos. O nosotros adoramos otras cosas, estamos sometidos a fuerzas espirituales. Esto es muy peligroso. Son fuerzas espirituales que llevan al camino incorrecto y lleva a la idolatría. Por ejemplo, cuando se adora incorrectamente. Porque es que el ser humano es un ser espiritual por naturaleza. Siendo el hombre un ser espiritual, el hombre y la mujer, sin Jesucristo, se va a encaminar espiritualmente hacia donde no es. No sé si me están siguiendo. El hombre, Así es. por ahí alguien dijo, el hombre es un ser incorregiblemente espiritual, pero si se encamina equivocadamente, se va para el campo espiritual inadecuado. En un comienzo, cuando el hombre no había caído en su inocencia, el espíritu del hombre era iluminado por Dios desde el cielo. Cuando la Biblia dice, lo vimos la vez pasada, sopló su aliento de vida, dio espíritu. Eso no era el Espíritu Santo, era el espíritu del hombre dado por Dios. Acuérdese que Dios es el Padre de los espíritus. Era un espíritu iluminado, era un espíritu perfecto. El hombre no necesitaba el Espíritu Santo porque su espíritu en ese momento estaba conectado con el Espíritu de Dios.
Pero cuando el ser humano cayó, el pecado cerró la ventana de ese espíritu, del espíritu, se puso un velo, puso un cerrojo, y la cámara del espíritu, que es el que estamos viendo aquí en azul, se convierte en una cámara de muerte. Ahí entra muerte. El espíritu del hombre natural, entonces, no solamente se oscurece, sino que aparece algo que se llama la voluntad. Tiene mucho que ver con qué hago yo, lo que no hago, basado en lo que yo decida. Después de que Adán y Eva perdieron la inocencia, entró la etapa de la conciencia, porque ellos ya subieron lo que era lo bueno y lo malo. Y entonces la voluntad se puso como si fuera un guardián, como sí, que se pone a la entrada, se impide la entrada del Espíritu Santo. O sea, se pone ahí en la mitad la voluntad. Una pregunta, Saulo. Señora, Discúlpame, te interrumpo. tranquila. ¿Sería lo que se llama el libre albedrío? El libre albedrío es un regalo que Dios nos da para que nosotros tomemos la decisión. Está relacionada con la voluntad. Es como algo, es un don que el Señor nos da que no se puede materializar, no se puede, está adentro para que uno tome la decisión a nivel del alma, sobre todo. Y es aquí donde venimos, que el ser humano antes de Jesucristo tiene esta puerta de la voluntad, la tiene cerrada. Porque acuérdense lo que decíamos ahorita. Murió esa parte espiritual. Nosotros sin Cristo somos literalmente muertos en vida. Por eso Jesús dice, dejan que los muertos entierren a sus muertos. El libre albedrío ya viene como la decisión que nosotros tomamos y está, yo diría que es más que todo a nivel del alma, porque después de ahí ya el espíritu está lleno del Señor. Vuelve otra vez, sí, al estado donde no es el estado ideal de antes, sino que es el estado que Dios tuvo que poner a raíz de la caída del hombre. Pero gracias por la pregunta. Entonces, bueno, seguimos. Está la voluntad, está así, digamos, no pasa nada, digamos que en este momento es una persona así, tiene cuerpo, alma y su espíritu que está ahí, apagado, o se está yendo para donde no es. Ese espíritu permanece así, o la persona permanece así, con un corazón que todavía no es regenerado, hasta que llega el poder que da vida y luz. ¿El poder de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra y ahí da vida. ¿Cuándo va a dar vida el Señor? Es cuando la voluntad se rinde. Entonces aquí estaba más apagadita, no sé si alcanzan a ver en la pantalla, y entonces entra la nueva vida en Cristo. La voluntad se rinde. ¿Por qué se rinde? Por la espada del Espíritu y la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo ahí entra y hace morada en el espíritu del hombre, como está en Hebreos 4:2. Y ahí es donde, en esta parte, les muestro cómo literalmente el Espíritu Santo, que es la espada del Espíritu, y tampoco es algo aquí alegórico ni retórico, decir que es una espada, como decir que es un instrumento de guerra, no, es definitivamente se necesitaba partir en dos, el alma del espíritu, separarlo para que sea su voluntad y el alma diga, listo, entra. Se abre la puerta, se quita ese guardián que está ahí para que entre el Espíritu Santo y llene esa cámara que estaba oscura. Literalmente se parte el alma del espíritu y literalmente se parte el cuerpo del alma. No me pregunten cómo porque no voy a saber cómo es, pero es una partición. Por eso aquí ya entonces en esta parte de la gráfica entra y está partido literalmente. Entonces la espada del espíritu entra y penetra hasta lo más profundo. La espada del espíritu, la palabra de Dios, ¿por dónde entra? Por el oír, por el oído. ¿Sí se fijan? O sea, es impresionante cómo todo lo que dice la palabra cuadra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oímos la palabra de Dios, entra por el oído y va atravesando parte el alma, sigue atravesando parte del cuerpo para que entre al alma, parte el alma para que entre al espíritu. Fue la palabra de Dios que entró, digamos, la primera vez que entró. Ahí cuando se entra, Gina, cuando alguien voluntariamente en su libre albedrío decide, ¿sabe qué? Voy a escuchar a estos cristianos. Voy a escuchar lo que Gina me quiere decir. Entonces ahí es el primer pasito que da. Entra la palabra de Dios. Entonces vemos cómo el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Si yo le hablo esto a mis compañeros de estudios y le hablo esto a personas que no son creyentes en Jesucristo, no van a entender a menos que su naturaleza espiritual sea renovada. Por eso el mundo no entiende ni ve lo que nosotros entendemos y vemos. Por eso también los que no son nacidos de nuevo, porque un nacimiento de nuevo tiene que ver con que la persona vieja definitivamente murió y entra el Espíritu Santo y hace las cosas nuevas. Esa es la nueva creación que hizo Dios después del sexto día. Él paró de crear, no es cierto que ha habido evolución, paró de crear el sexto día, reposó el séptimo día y después cuando viene Jesús, nosotros somos la nueva creación. Porque aquí literalmente Jesús hace una creación, o sea, entra Jesús, hace una nueva vida, se casa en nosotros a través del Espíritu Santo, es que lo vamos a entender.
Por eso el Señor dijo, les conviene que yo me vaya porque después de mí viene el Consolador. Acuérdense lo que vimos la sesión pasada. Él dice les conviene, tampoco es retórico. ¿Por qué dijo les conviene? Porque es que ya no es Dios en un templo, Dios en un tabernáculo, sino Dios viviendo en nosotros aquí, en esto que acabamos de ver. El Espíritu Santo, que es el mismo Dios, viviendo en nosotros, los nacidos de nuevo. La palabra dice 1 Tesalonicenses 5:23 que el Dios de paz os santifique enteramente y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No habla del espíritu o del alma o del cuerpo, habla de los tres. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más aguda que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Por favor, esto es súper, súper profundo. Nosotros lo decimos y es una palabra divina porque está hablando que rompe, es una espada que rompe algo, no es físico, porque es la palabra de Dios que es espiritual. Es Dios que entra a través de su palabra y hace una obra nueva en nosotros. Vamos a ver cómo la batalla, en dónde se da, de todo lo que vimos ahora, el lugar en donde las fuerzas del mal, dirigidas por Satanás, pelean contra el Señor Jesús que quiere hacer su obra en nuestras vidas. En el alma se convierte en un campo de batalla. Todo se trata de las almas. El campo de batalla está en el alma del hombre. No es suficiente que el Espíritu Santo haga su residencia en el espíritu de un hombre. Mucha atención, es importante, es clave, somos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas, ya le pertenecemos al Señor. El Señor no sella, no basta con que hayamos dicho una frase, una oración y ya es todo lo que hay que hacer y sigamos la vieja vida. No, debemos dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para lograr el proceso de santidad o de santificación, que es un espíritu, un alma y cuerpo llenos del Espíritu Santo. Un alma y un espíritu sanos necesitan un cuerpo sano. Pongan mucha atención acá, porque no es lo mismo decir, ya recibí al Señor, sigamos pecando, sigamos haciendo lo que queramos. No, porque si el cuerpo se entrega a la carnalidad y a los deseos de la carne, ¿quién va a sufrir? El alma y el espíritu también van a sufrir. Y el hombre se convierte en un enfermo espiritual. Es tan enfermo espiritualmente que ni siquiera vale el ayuno. Si no entiende el propósito del ayuno, si no entiende cómo el ayuno sirve también para alimentar el espíritu, ayune, aguante hambre, no le va a hacer bien, le va a hacer daño, lo va a debilitar, le va a dar rabia hacer un ayuno. Aquí el alma y el espíritu sufren si el cuerpo sufre, si el cuerpo no se cuida, si el cuerpo se ataca, si luego recibe al Señor, no importa, seguimos pecando. Entonces el hombre es un enfermo espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es lo que le llama Pablo el hombre carnal. La única manera como el espíritu se alimenta, ¿quién sabe cómo es? ¿Quién me puede decir? Con la palabra de Dios, Con la leyendo la palabra. Biblia. Con la palabra, sí. Con la palabra de Dios no hay otra forma. Miren, hay gente que va y se sube en una montaña y hacen la posición del loto y comienzan, no sé. O hay otro que se pondrá boca abajo. O hay Yo otro... creo que orando también. Señora. Yo creo que orando también. Sí, Ahora pero, le digo por qué. Sí, pero hay que orar, ¿qué? Con base en lo que Dios ponga a través Orando de la palabra de Dios. No, sí, uno ora bajo. No hay otra forma, y acuérdense de lo que vimos acá, no hay otra forma. Perdón, ayunando y orando. Claro, son hábitos que tienen que ir con la palabra, porque si uno no sabe por qué está ayunando o por qué está orando, porque ¿para qué sirve el ayuno? ¿Para qué sirve la oración? Yo les digo una cosa, 100% del ser humano, del cristiano, si se dedica 90% a ayuno y oración y 10% a la palabra, de todo corazón les digo, así no es. Porque viene a ser en nuestras fuerzas. ¿Qué es ayunar? Yo decido no comer o decido no hacer esto o aquello. ¿Quién está poniendo ahí? Yo hago. Yo me muevo. Yo. Primera persona del verbo. Yo. Uno tiene que decir tú, Señor. Pero ¿cómo es el Señor actuando en nosotros? Pues la única forma es a través de la lectura de la palabra de Dios. Leer la Biblia, escudriñar la Biblia. Dos voluntarias para las primeras dos partes. ¿Quién, Gina? Si quieres yo. Dale, Gini, las dos primeras, por favor. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Porque es santificado por la palabra de Dios y oración. Primera Tesalonicenses 4:5.
Bueno, perfecto. Es tú, Anabel, por favor, sigue las dos que siguen. Ok, santificados por tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:25-26. Exactamente. Esto no es retórica. Aquí son verdades que Dios nos está diciendo aquí. La palabra es la que santifica y la que purifica. La única manera que podemos ser santificados es con la palabra de Dios. Una vez nosotros escuchamos la palabra y se mete en nuestro corazón, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, comenzar a practicarla, a poner en práctica. No solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, que eso o es lo que viene después o se hace en paralelo mientras nosotros estamos creciendo en el cristianismo. Y ahí es donde el Señor comienza a hacer cosas y la gente ve, bueno, pero esta persona, ¿por qué hace esto, hace aquello, al otro? Realmente lo que predica es lo que aplica. O lo otro es, se me fue la palabra, no solamente decir soy cristiano, sino vivirlo, Vivir. frutos, dar frutos, comenzar a dar frutos. Si yo, por ejemplo, era alguien antes y ahora soy otra persona, que se vea frutos de arrepentimiento, por ejemplo. Por sus frutos los vas a conocer. Mami, ¿usted tenía algo que opinar sobre la oración? No, pues que para mí pues es importantísimo arrodillarme y orar, porque yo sé que si yo me arrodillo con fe orándole al Espíritu Santo, creyendo que Él es la respuesta para mí, yo encuentro lo que yo busco a través de su Santo Espíritu. Pues eso es para mí, eso es lo Claro, que hay que yo orar. he vivido. Claro, definitivamente hay que orar. Pero es muy importante que la palabra esté siempre como la base, el sustento de todos los demás hábitos del cristiano, porque también está orar, pero al otro que es adorar. Gracias, mami, por su intervención. Bueno, Ahora viene una parte que también le he pedido al Señor que me dé sabiduría porque eso es un tema bastante, digamos, complejo dentro del cristianismo moderno. Como vimos las facultades sensoriales del espíritu, la otra, acuérdense, vimos reverenciamos al Señor, te reconocemos, Señor, como el Dios, el único y verdadero Dios, el Señor de mi vida. Eso es reverenciar. La otra, fe, tener fe, poner fe en Dios, porque hay gente que dice, sí, yo tengo fe, pero ¿fe en qué? Y la palabra dice fe en su sangre. La sangre de Cristo fue la que nos compró para que nosotros seamos después sellados con el Espíritu Santo. Reverenciar a Dios, orar y adoración. Hay mucho que hablar de estos 5 facultades sensoriales del espíritu, pero me quiero detener, es algo que Dios me ha inquietado ya hace mucho tiempo en el corazón, por la música o la adoración. Tristemente, muchas congregaciones dicen que la única forma de poder adorar o la forma de adorar ideal es música, pero no es así. La música es importante, es clave, acompaña muchos procesos de adoración, pero la música es una forma de batalla entre el bien y el mal. Hay varias formas que el mal utiliza, sí, herramientas que usa para atacar nuestra alma y nuestro espíritu, pero voy a mencionar la música como una forma de batalla entre el bien y el mal. Y yo no me refiero a la música que nosotros llamamos música del mundo. Aquí la verdad, eso ya está dado por hecho. Es evidente, música vulgar, música satánica, etcétera. Yo no voy a hablar de esa música. Ya está juzgado, el mundo ya está juzgado. Es algo mucho más importante que eso y es lo que se le llama la música cristiana. Hay un tema muy inquietante respecto a la alabanza o a la música cristiana de hoy en día, que tiene que ver con movimientos musicales que nacieron en una época más o menos finales de los años 60, de los años 70, que hoy en día todavía la estamos viendo. Es un movimiento que se llama CCM, que se llama Christian Contemporary Music o música cristiana contemporánea. Entonces se imaginarán por qué les he pedido que oren para esta parte. En Salmos 47 del 6 al 8. Mami, ¿usted puede leer, por favor? Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Él es Dios, Él es Rey de toda la tierra, cantad con el entendimiento. Correcto. Hablando entre vosotros salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y haciendo melodía al Señor en vuestros corazones. Efesios 5:19. Perfecto, muchas gracias, mami. Nuevamente 2 versos muy, muy importantes, porque aquí dice, primero cantar, sí, hay que cantarle al rey, hay que alabar al rey, pero hay que cantar con el entendimiento. Quiere decir que hay que saber qué es lo que se está cantando. ¿Qué es la palabra? Sí. O sea, entender qué es lo que se está diciendo. Y ahora dice, hablar entre ustedes con salmos, himnos, canciones espirituales, haciendo melodías, Señor, en nuestros corazones. Qué bonito sería que nosotros, en vez de decir que es que vamos
al domingo y vamos allá y que levantamos mano y que todo el mundo nos vea. No, es vivir todo el día cantándole al Señor desde nuestro corazón. Una melodía en el corazón, sí. ¿Haciendo qué? Melodía. Esta palabra no es cualquier palabra. Miremos cómo es la música en la iglesia de hoy. Vea, sobre este tema de la alabanza o de la música o la oración, lo que sea, habría mucho que decir. Yo solamente lo quiero poner como un ejemplo o como forma de batalla espiritual hoy en día. Vea, la música puede tener muchas componentes. Si yo hablo aquí con un músico, me puede dar aquí una clase. Yo no soy músico, me gusta cantar, pero yo no voy aquí a dar una clase de música ni nada de eso. Pero entonces vamos a resumir esto que estamos acá. Así como el hombre es tripartita, triuno, o sea, está dividido en tres, como lo hemos visto, la música llega al ser humano de tres maneras. Entonces, esto también lo han estudiado varios teólogos. La melodía llega al espíritu, la armonía llega al alma y el ritmo toca esencialmente el cuerpo. Por eso, no sé si ustedes cuando escuchan música clásica o música instrumental sienten como paz. O por lo menos a mí me pasa. La música clásica pues, da un poco de paz, da tranquilidad, la música instrumental. Pero, por ejemplo, si se escucha reggaetón o no sé qué otro tipo de música hoy en día haya con otros nombres, pues ya es diferente. Los sentimientos, lo que hay dentro de nosotros. Incluso puede llegar a generar emociones violentas, frustración, ansiedad, dependiendo del género musical que se escuche. Hay una cosa que quiero aclarar, que toda música que se haga para agradar a Dios, bien sea a nivel de la melodía, armonía y ritmo, toda música que se haga para el Señor es buena. Lo que pasa es que la alabanza contemporánea se ha enfocado un mayor porcentaje en el ritmo. ¿Para qué? Para tocar los sentidos, para tocar la carne, el primer círculo que vimos ahorita. Sí, la carne. ¿Por dónde entra la música? Por el oído. Por el oído, sí. Para tocar los sentidos comenzando por el oído. Pero además, no solamente el oído, sino que se acompaña también de show. ¿Para agradar a quién? Al público. Al ojo. Al ojo. Lo que se ve, lo que se ve. Entonces, está entrando por el oído, pero también el show hoy en día tiene que ser show para que se agrade a la vista. Vea, qué cosa tan terrible, Dios mío. Y yo vea, la verdad, para mí esto es un despertar, porque pues los que me conocen desde hace tiempo, yo tenía otra manera de ver las cosas, sobre todo por la forma como crecí en el cristianismo. Y a mí esto me ha, digamos, impactado y cambiado mi vida. Yo le pido al Señor que me ayude a crecer en esto, en este tema para su gloria. Pero nos enseñaron o me han enseñado que no, que es que el mundo moderno necesita esto para poder entrar y llamar la atención de los jóvenes, porque si no, entonces Beyoncé o el otro, o Pitbull, no sé cómo es que llaman, van a traer a los jóvenes. Entonces, no, que toca competir. ¿Quién dijo que Dios necesita competencia? Imagínate. Dios no necesita competencia, entonces me toca bajarme al nivel de otro para competirle. No, Dios está ahí. Dios no necesita hacer nada para competirle a las herramientas que tiene el diablo. Entonces, bueno, se está llegando al alma, mucho cuidado, pues se está llegando al alma a través de la música con mensajes positivos, pero que no necesariamente es bíblico. Nadie se va a poner un mensaje positivo. Y mire, uno es tan bueno como cristiano y uno quiere ver las cosas bien porque la palabra dice todo lo bueno, todo. Uno vea, hasta los justifica. Y uno dice, no, pues no habla de la Biblia, pero lo que dice se parece mucho a la Biblia. Ay, pero es que esto que está hablando es bueno y es más o menos como esto que quiere decir la Biblia. Pero ¿en qué momento están hablando específicamente de la palabra de Dios y de lo que hace Dios? Casi ninguna canción de este movimiento cristiano contemporáneo se enfoca en la melodía, sino que se enfocan en que sea rítmica, que tenga ritmo para tocar que el cuerpo, para que la gente comience a mover su cuerpo. Entonces, de esta forma, la gente cree que está conectando con Dios y está alabando a Dios porque su cuerpo se está moviendo. Pero si esto no se hace con el alma y el espíritu, perdón que lo diga, pero no se está alabando a Dios. La música hoy en día en las iglesias, no voy a mencionar aquí bandas, no voy a mencionar porque yo sé que eso puede llegar a polémica, etcétera, pero el enemigo se ha metido de una forma tan, yo ya no diría aquí ni sutil, porque si uno ve lo que estas personas están haciendo y están en los medios, los líderes más grandes de estos movimientos, da vergüenza, da pena, y uno los sigue justificando a ellos, pero vea, esto es absolutamente carnal. Esto le está haciendo mucho, mucho daño a la iglesia estos tiempos. Perdón, Saulo, te interrumpo. Dime. Hay música con mensajes subliminales, ¿no? Pues Gina, yo también había pensado sobre eso y es que ya no son ni subliminales, Gina. El enemigo ha venido usando la música en un proceso desde hace muchos siglos y hasta la música clásica, que es tranquila y todo, pues también ha tenido su tema, todo es espiritual. Y la música de los años, no sé, 50, 60, primero era como tú dices, sutil, entonces lo usaba a través de mensajes subliminales, o sea, por debajo,
que no fueran tan evidentes. Porque es que el mundo en esa época, entre comillas, era mojigato, era regatado, era tradicional, etcétera. Entonces iba a haber mucha oposición de una vez. No, pues entonces metamos lo subliminal, pero es que ya hoy en día ya no subliminal, eso ya es de una, ya no, eso va, no va al alma, sino que de una vez va al oído para que nos escuche como son las Eso va cosas. directo, eso va directo. Directico, directico. Saulo, en el año que yo fui al Señor, que en el 87, nuestras alabanzas eran con decacordio y con puro salmo, puros Exacto, salmos. exacto. Sí, las Decacordio, o cosas, sea, con las manos, nunca, nosotros no teníamos ningún instrumento, ni pero teníamos, sí, hay una pero la cosa. palabra de Dios dice que con instrumento. Sí, hay una cosa, el instrumento no es malo, o sea, un instrumento no es malo, es que se haga con el instrumento. Una guitarra no es mala, un piano, unas Un teclas, pandero. un pandero no es malo, es lo que se hace, la música que se hace a través de él. Es que aquí hay mucho tema, pero Perdón, no es como que este tipo de grupos está buscando un beneficio ¿Con qué Exacto. propio. intención? ¿Con qué Es, intención lo hace? exacto. ya es cierto, Ginis, es cierto, pero es que ni siquiera ya son los grupos. Esto es una cosa tan espiritualmente fuerte que esto es una forma de agarrar y atrapar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es la única que en este mundo puede ser sal y puede ser luz y puede guiar al planeta para que no caiga derecho al abismo de la oscuridad. Entonces, como el diálogo, como desde el comienzo, no pudo con los cristianos, pues se metió en la palabra y pervertió la palabra. Como ahorita no puede con los cristianos, pues se mete en las iglesias, se mete en estos movimientos contemporáneos para decir que sí, que la gente diga soy cristiano, pero vea, la verdad, cristiano, pero no se le nota cuál es la diferencia entre el mundo y la iglesia. Si ustedes están haciendo exactamente lo mismo del mundo. Los cultos modernos hoy en día dedican mucho más tiempo a la alabanza, a anuncios, publicidad, pedir plata o diezmos, etcétera, que a la misma palabra. Al final darán una prédica de 20, 25 minutos. Entonces, pero sí, por ejemplo, son alabanzas extensas, grandísimas. Se entra un culto de alabanza, la gente sale súper emocionada. ¿Qué es lo que pasa? Pongámonos esta película. El cuerpo se comienza a grabar con los ritmos, la gente está feliz, saltan, etcétera. Pero no sé si les ha pasado al otro día, llega el lunes, tendrán un poquito de fuerza por lo que pasó el domingo, pero transcurre la semana y la gente otra vez se vuelve a sentir vacía. Entonces, es un fruto, pues por supuesto, porque se quedó en la superficialidad, es un fruto que no va a durar mucho tiempo. Entonces, ¿qué quiere la gente? Ir por más. ¿Y qué hacen las iglesias? Sacan y dedican estrategias, cómo agradar más a esa gente, porque entonces ya hay que darle más. Entonces se dedican a agradar más a la gente que a Dios. Bueno, Satanás sabe muy bien esto y esto es parte del engaño a las iglesias de estos tiempos. Es uno de las señales o de los signos de la iglesia de los laodicenses, la iglesia tibia. Y mucho cuidado que este movimiento está llevando a la iglesia, que la iglesia dedique, digamos, su forma de adoración, que si no es haciéndolo a través de este tipo de movimientos, entonces no se está adorando. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos músicos tenía Noé cuando llegó del arca y bajaron las aguas y adoró al Señor? ¿De cuántos músicos era su banda? No teníamos. Exacto, o cuántas guitarras, panderetas, arpas tenía Abraham cuando adoró al Señor, Nada. cuando ibas y adoró al Señor. O cuántos eran los del coro y los del músico, los músicos cuando Jacob adoró. ¿Cuántas músicas había? No, la adoración no necesariamente está sujeto a que tiene que ser con música. La adoración es una actividad o una decisión que sale del corazón. Esto hace parte de la, digamos, que va a ocurrir en estos tiempos, que es apostasía. Lo que está llevando a la iglesia a que se distraiga y haga otras cosas que no son lo que necesariamente el Señor dice. Ojo, yo no estoy diciendo que no se haga música, pero lo que estoy diciendo es que tengamos mucho cuidado con despreciar la palabra. Nunca. Mucho cuidado con minimizar la palabra de Dios. Bueno, ¿y ahora qué pasa con la letra? Porque, bueno, dirán, bueno, pero que tiene buena letra al fin. Bueno, lo peor viene cuando la mayoría de la música que se está escuchando hoy en día es doctrinalmente equivocada. Cuando la letra es parcial o es totalmente incorrecta bíblicamente. Los movimientos hoy en día están compensando que no se exponga y no se presente la palabra porque comienzan a decir, ay, qué religioso, que porque es pura palabra y pura Biblia y pura Biblia. A mí me han dicho religioso ahora, pero digo, bueno, hablemos, bueno, ¿por qué me dices religioso? Tú lees tu palabra, ay, no, es contemplación, es adoración, adoración. Y eso es una cosa que ahorita se está muy de moda en todas las iglesias o en la mayoría de la iglesia. La gente está más metida en lo que es el éxtasis, la emoción, ¿sí? Nuevamente, emoción como, y si hay más gente mejor, entonces a la gente le gusta más las iglesias grandes, las mega iglesias, entonces ya es colectivo. Entonces ya se dice, no, se está adorando a Dios, pero ¿dónde está el fruto? ¿Y qué pasa cuando lo que se canta, cuando la letra que se está diciendo no es correcta?
Otra cosa también, muchas veces, como no lee la Biblia, entonces lo que hacen es, conocen de Biblia a través de lo que están cantando en las canciones. Y ha sucedido mucho. Cogen lo que dicen las letras de las canciones y piensan que esa es la Biblia, la palabra de Dios, y ahí es donde van aprendiendo Biblia. Y lo peor es que si la gente ya comienza a generar o a basar su doctrina en las canciones. Dios quiere que nosotros cantemos con el entendimiento. Se está haciendo una adoración sin conocer lo que se está adorando. Mire, cuando una persona llega al cristianismo, es alguien que llega vulnerable, susceptible. No llega con el cuerpo y con el alma enfermos y con un espíritu muerto. Entonces, miren lo que sucede. Cuando se toca la puerta del alma y la persona se dispone, es muy sensible y entra a este tipo de sitios, entonces cree que el cristianismo es esto y es alimentar el cuerpo, el ritmo, acuérdense, el cuerpo y algo del alma, pero cuando no entra la palabra o medio entra o entra chueca, entonces van a ser cristianos como el sembrador, en donde la palabra cayó, si la semilla cayó sobre piedras o sobre espinos. Entonces la semilla no creció porque no tenía raíz o porque las pruebas de este mundo lo vencieron. Pero ¿cómo va a coger la raíz? Muchas veces la persona o un líder, un pastor espiritual no tiene, sino solamente esa hora y media de atención de la persona para darle el mensaje, la palabra. Pero si le están dando 20 minutos de un mensaje bonito y todo eso, pero que no es profundo a nivel de la palabra, entonces, pues no va a haber fruto, no se va a arraigar la palabra. Y hoy en día, pues como decía usted, mami, si alguien llega a cantar salmos o himnos que no tienen tanto ritmo, entonces no venden, son anticuados, son aburridos. ¿Cómo se han tergiversado las cosas? El Señor dice, cantemos con entendimiento, sabiendo lo que estamos cantando. Por algo el Señor le fascina mencionar salmos e himnos cuando está hablando de cantar en la Biblia. Y para más ironía, el adorador o músico que estos movimientos utilizan como ejemplo en la Biblia, era un salmista, cantaba salmos, era el rey David. ¿Qué cantaba el rey David? Salmos. Salmos, sí. Y usan al rey David como ejemplo de la oración, claro, porque él salía y entonces cantaba con el lino, entonces decía, no me haré más vil, porque entonces él saltaba y todo eso, una adoración extravagante, y no, es lo que había en el corazón del rey David, y él lo hacía así. Y de esa parte de la Biblia, basan casi todas las estrategias de adoración de hoy en día. Cierro este paréntesis, o bueno, cierro esta parte que es bastante, digamos, diferente a lo que se habla y sigamos. La batalla es por el alma. Habíamos dicho que la batalla era en el alma, ahora es por el alma o por las almas. Miremos qué pasa después de la muerte. Por un lado, la palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo se arrepienta. Pero el diablo, por otro lado, él ya sabe cuál es su destino porque está escrito. Él sabe cuál es el final, pero él no se quiere ir solo al lago del fuego y azufre por la eternidad. Él quiere llenar ese lago de fuego y azufre y ahorita el infierno de todas las almas posibles. Por eso él está haciendo todo lo que está haciendo ahora. El Señor no dice, vea, es que nosotros vamos a redimir las almas de los burros o vamos a redimir las almas de los perros. El Señor no viene a redimir las almas de los animales o las plantas. El Señor viene a redimirnos a nosotros. El Señor viene a salvar las almas de los seres humanos. Es el alma del hombre, el objetivo militar del enemigo. Apocalipsis 6:9. Anabel, ¿tú ya leíste? Sí, ya leí, pero si quieres vuelvo a leer. Bueno, ¿no sí, importa? por favor, sí. Bueno, Apocalipsis 6:9 dice, y cuando él hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Apocalipsis 6:9. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16:26. Gracias, Anabel. Es almas, el objetivo, las almas. Entonces, sigamos, ¿a dónde van el alma y el espíritu? Esta es otra parte que necesito que por favor pongan atención. En esta historia del hombre rico, vemos una descripción de lo que es el inframundo o es el Hades. Entonces vemos que hay dos compartimentos, el paraíso a un lado y el infierno al otro, con una cima o un golfo infranqueable en el medio, como lo describe esta historia. En el fondo de este golfo, esta cima, la cima con S, cima es un cañón profundo, sí, que no se puede ver y que no es separado y que no puede irse uno de un lado para otro. Bueno, entonces en el fondo de este precipicio está el pozo sin fondo o el abismo. Y es un lugar que hoy en día se está usando para confinar temporalmente a espíritus malignos, que son también demonios. Tienen un rey que se llama Apolión. Está en Apocalipsis 9, del 1 al 11. También vemos cómo en este abismo se describe también Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 20, del 1 al 3. Ese rey Apolión, Dios lo tiene hoy en día encerrado, está allá abajo, pero es como el jefe de todos ellos, de todos los demonios, que en su momento va a salir, como está en Apocalipsis.
Antes de la resurrección de Jesucristo, las almas y el espíritu de los justos muertos iban al compartimiento del paraíso, al seno de Abraham, que es el paraíso en esa época. Pero los injustos o los malvados, al otro lado, lo ven ustedes, iban directamente al infierno. Allí en el paraíso, cuando Cristo murió, acuérdense el ladrón que estaba al lado de él, el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era en este lugar, iba a ir este ladrón, digamos ladrón bueno, entre comillas, ahí, al paraíso. En el momento en que Jesús resucita, al tercer día, el alma y el espíritu de Cristo regresaron de allá, de esta zona, porque la palabra dice que Jesús bajó, descendió a los infiernos y bajó allá, pero él no regresó solo. Él se llevó a todos los que estaban en esta sección del paraíso, en el seno de Abraham, y ¿qué pasó? Le puso llave a esto. Por eso es que la palabra dice que el Señor tiene las llaves de la muerte y del Hades. Está en Apocalipsis 1:18. La muerte es el sepulcro y el Hades es el inframundo. Entonces Jesús resucita. ¿Pero qué pasó? Cuando antes de que Jesús resucitara, cuando él murió, algunas personas resucitaron. ¿Quiénes? No sabemos. Varios o muchos resucitaron. La palabra lo muestra en Mateo 27, del 52 al 53, no las voy a leer porque si no, no alcanzaríamos hoy. Varios resucitaron y tuvieron sus cuerpos. La gente los vio caminar entre ellos. A esto le llama la Biblia primicias de la resurrección. Entonces Jesús y los que resucitaron son Jesús, las primicias. Son unos pocos en comparación con toda la cantidad de gente que va a resucitar. A los que no resucitaron, no recuperaron sus cuerpos, Jesús se los lleva al tercer cielo, o sea, los saca del fondo de la tierra, que es donde estaba el paraíso o el seno de Abraham, y es lo que le llama los teólogos el traslado del paraíso, lo lleva al cielo, al tercer cielo, en donde Pablo habla del tercer cielo en 2 Corintios 12, del 1 al 4. Entonces allá van los justos que murieron desde la resurrección de Cristo hasta ahora. En el Nuevo Testamento está en Filipenses 1:23, 2 Corintios 5:8. Pero entonces, mientras tanto, las almas de los justos van al cielo y las almas de los incrédulos en el Nuevo Testamento están yendo hacia donde, directamente al infierno. Este sí se ha quedado así como va. En el cielo están las almas de los justos hasta que llegue la resurrección de los cuerpos, cuando Cristo va a regresar para encontrarse con la iglesia en lo que es el rapto de la iglesia, lo que hemos aprendido acá, hemos conocido aquí bastante. Hablando aquí de las primicias de la resurrección, lo voy a dejar acá porque es mucho, ustedes lo van a ver en la presentación, pero la primera, que es corta, 1 Tesalonicenses 4:14, dice, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron. Y en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18, ahí está cómo es que va a ser la subida de tanto los que estemos en la tierra en el momento del rapto como los que están en este momento en el cielo, en el paraíso. Entonces, en las primicias de la resurrección también aparece Mateo 27, del 52 al 53, y Pablo habla del tercer cielo en 2 Corintios 12, del 2 al 4. Se los dejo acá para que ustedes lo lean. Lo importante acá es cómo la Biblia nos está describiendo todas las cosas claramente. No hay, digamos, la Biblia se interpreta sola, no hay mucho que dejarlo a la imaginación. Bueno, entonces no sé si hasta ahí tenga alguna pregunta. Absolutamente espectacular, Saúl. Bueno, vamos a seguir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces sigamos acá. Miren, en Apocalipsis, para que por favor tomen nota, Apocalipsis 21, del 6 al 8, el Señor nos muestra cuál es el destino de las almas de los salvos y de las almas de los no salvos. El Señor lo explica muy bien. ¿Qué pasa? Uno viene aquí a dar las buenas nuevas a la gente. Eso es la misión de la iglesia, dar las buenas nuevas, predicar o compartir el evangelio, pero también hay que dar las malas noticias. Y está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Nosotros en este momento ya sabemos de por sí que las almas de los muertos, de los malos, digamos, de los perversos, todavía están allá en la parte del infierno. Y ellos van a quedar allí hasta la segunda resurrección. Pero ojo, no es que uno resucite una segunda vez. La Biblia le llama la segunda resurrección porque las personas que murieron en Jesús, esa es la primera resurrección. Pero hay otra resurrección que es la de los que no murieron en Jesús. Ellos también van a resucitar, van a venir del infierno a la tierra, van a recuperar sus cuerpos, pero van a presentarse en el gran trono, en el juicio del gran trono blanco, que está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Aquí voy a leer algo rápido, no todo. Saulo, esos son los que van a volver a ser, bueno, es el juicio con ellos, pero ellos vuelven al lago de fuego, ¿cierto? Exactamente, porque la palabra dice que está escrito que uno muera una vez, ¿sí? Y resucite. O sea, todos vamos a resucitar, unos para salvación, pero otros para muerte eterna, para muerte eterna. Entonces, Apocalipsis 20, del 11 al 15, vamos aquí directo al 12. Vi los muertos pequeños y grandes que estaban de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos
y otro libro fue abierto, en el cual es el libro de la vida. Bueno, libros fueron abiertos. Dios está anotando todo, todo lo bueno y todo lo malo que hagamos acá, Dios lo está anotando. Entonces, fueron juzgados los muertos por las Dios cosas. mío, qué susto, Dios mío. No, sí, sí, miren, estas son malas noticias para los que no están en Cristo. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él y la muerte, y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago del fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. O sea, ellos mueren, resucitan y mueren, vuelven a morir. Mueren otra vez. Pero nosotros no. O sea, los que han muerto en Cristo no vuelven a morir. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces, el infierno es una parte temporal, pero después viene algo que es el lago de fuego y azufre. Entonces, aquí está el destino de los buenos y los malos, digamos, los salvos y los no salvos. En la muerte segunda, y aquí me quiero detener un poco, ya casi vamos a terminar, después del juicio y en esta muerte segunda, van a morir de nuevo, van a perder nuevamente sus cuerpos, pero sus espíritus no corporales, incorpóreos, van a ser arrojados al lago del fuego y azufre para sufrir en llamas para siempre. Los espíritus no son afectados por las llamas, pero de todas maneras los malvados, después de la segunda muerte, por eso es que van a vivir para siempre en el fuego. Vea, yo digo una cosa, si nosotros vamos y nos acercamos al fuego, se derrite la piel, la carne, se derrite de una. Pero precisamente porque aquí dice, bueno, pero ¿cómo así que van a estar eternamente en el fuego todos desfigurados? ¿Cómo va a ser eso? No, es el alma que va a estar allá o el espíritu. Aquí, no el cuerpo físico, sino el alma. No el cuerpo físico, exactamente. Van a estar ahí. Yo creo que ahí en este caso son alma y espíritu de ellos. Van a estar ahí ardiendo por la eternidad. ¿Cómo? Como el hombre rico, acuérdense la historia de Lázaro, el hombre rico, pero no solamente en el infierno, sino en el lago de fuego y azufre por la eternidad. Esta parte, esto no era para los seres humanos, era solamente para el diablo. Pero ¿qué pasó? Todos aquellos que han aceptado al diablo, que han aceptado su engaño, que han literalmente, hoy en día podemos ver gente que literalmente le sirven a Satanás voluntariamente, pero hay otros que por ignorantes, por desobedecer la palabra, el mensaje de salvación, van a ir allá también. Al final están haciendo caso a Satanás. También van a llegar allá. ¿Cuál va a ser el fin del mundo espiritual? Y aquí terminamos. Cuando la tierra sea renovada por el fuego, Satanás y todos los poderes malignos de los cielos van a estar aprisionados. Los cielos van a ser limpiados de todos los espíritus malignos y rebeldes. ¿Dónde está hoy en día Satanás? La palabra dice que él es el príncipe de la potestad del aire. Él se está moviendo entre el cielo y la tierra. El cielo está contaminado, no el tercer cielo. El cielo está contaminado, que es donde está toda la parte de la atmósfera, está contaminado. ¿Por qué? Porque Satanás todavía está rondando ahí. Por eso el cielo tiene que ser renovado, no solamente la tierra. Y el Señor va a crear nuevos cielos, nueva tierra. El hombre va a ser restaurado, o sea, los salvos, los que estemos ahí, después del milenio, vamos a ser restaurados a la condición que estaba aquí en Adán, antes de la caída. Aquí hay mucho para hablar sobre esto. Los invito a que lean Apocalipsis 20, 21 y 22, esos 3 capítulos. El velo entre el mundo natural y el espiritual será removido. Y hay muchas cosas que no se van a necesitar. ¿Por qué? Porque ya nosotros vamos a estar viviendo directamente con Dios, con Jesucristo, después del milenio, pero con Cristo en el milenio, Él reinando en el reino milenial, pero con Dios ya después del milenio, porque Jesucristo va y le entrega todo al Padre, le dice, papá Dios, Daddy, papito, aquí está todo lo que tú me encomendaste, te lo entrego, y la palabra dice, vuelve a Él. Otra vez vuelve el Señor Jesucristo a Dios, y son uno solo, y nosotros vamos a estar ahí con Él. Le pedimos al Señor que nosotros podamos entender este mundo espiritual, podamos entender cómo nosotros, después de haber recibido al Señor, somos afectados, que tenemos que tener un cuerpo, un alma y un espíritu listos para la venida del Señor, que tenemos que reconocer si nosotros nos hemos de alguna forma enfermado espiritualmente y que tenemos que ver dónde estamos poniendo nuestra fe, dónde estamos poniendo nuestra esperanza, reverenciar al Señor, orar al Señor y adorarlo con nuestro corazón, como el Señor quiere que lo adoremos, no como el diablo quiere que lo adoremos. Les quiero dar las gracias por su tiempo, pero no sin antes, vean. Sí, mil gracias. A ustedes, miren, hay muchas personas que ven este video. Saulo, bien interesante. Espectacular. Este video, gracias, y es para la gloria del Señor. Vea, este video lo ven, oramos para que el Señor use este video, use este mensaje para edificar a su iglesia
por supuesto, para aprender más del Señor, pero también oramos para que el Señor sea aceptado en los corazones de mucha gente todavía que no conoce a Jesucristo y que les va a contar esto. Amén. Que sea aceptado en los corazones de personas que nosotros conocemos, de familiares, Ajá, que sí, ellos acepten el sacrificio que hizo Jesucristo por ellos de derramar su sangre en la cruz para salvarlos, para evitar que se vayan a esto, porque esto es real, esto no es Sí. fábula. Y oramos para que el evangelio sea tocando los conocido, corazones de muchas personas, Amén. que, si Dios quiere, así sea una persona que se salve de ver este video después, ya valió la pena. Gracias, Señor, amén. que tú vas a usar esta información, Amén. este video para tocar al Mm. menos una persona, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Amén.